buenos días, hermanos. Creo que ahora me pueden oír. Gracias por invitarme a su tercera reunión virtual de las iglesias de Panamá. Me encuentro aquí en el sur de California, pero estamos juntos en nuestros corazones y en el Señor. Estoy desplazándome por mi iPhone para mirar los muchos hermanos que están ahora mismo sintonizados a esta misma plataforma y me da mucho agrado que me acuerdo de muchos de ustedes cuando nosotros, Nancy y yo, visitamos a Panamá hace años. Más bien visitábamos porque eran varios viajes que hicimos. Y reconozco todavía algunos, muchos de ustedes y los distingo y ojalá que los pudiera abrazar y estoy suponiendo que ustedes también quisieran hacer la misma cosa entre sí porque están reuniéndose virtualmente todavía. Hoy aquí en Palm Desert, California, empezamos nuestra reunión todos juntos en el mismo local en un par de horas, entonces también nos da mucho agrado poder hacerlo. Pero esta plataforma es excelente, nos extiende oportunidad de hacer cosas que no hemos podido hacer antes. Entonces, les doy la gracia por invitarme. El único otro detalle que quiero añadir a lo que el hermano Raúl compartió con ustedes sobre mí, y lo quiero compartir para poder darme a entender con todos ustedes que no son el ministro oficial de alguna iglesia. Yo de plano no soy el ministro oficial de la Iglesia de Cristo en Palm Desert. Si ustedes buscan en su internet quién es el ministro de la Iglesia de Cristo en Palm Desert, van a encontrar otra cara bonita, más bonita que la mía, porque yo no voy a figurar ahí. En los últimos 30 años ha habido un poco de tiempo que recibí salario, pero la gran mayoría del tiempo no he recibido salario de la iglesia. Y la razón es porque cuando terminé algunos proyectos en Colombia y en México, decidí que Dios me había dado la oportunidad de sostenerme a mí mismo en diferentes formas. Entonces, yo pensé que mi testimonio sería mayor si yo lo pudiera hacer y además ayudaría a las iglesias, porque no todas las iglesias tienen fondos para varios ministros. Y yo no descarto ni desestimo el salario que reciben algunos hermanos por predicar la palabra de Dios. Los necesitamos ahí para que ellos se dediquen tiempo completo a esto. Pero en los últimos años yo me he dedicado a predicar, pero a mi propio costo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque yo quiero que ustedes, hermanos, todos los que ustedes que tampoco reciben salario, sepan que ustedes igualmente son ministros en la iglesia del Señor. Y que lo que es el proyecto de Dios depende de todos los siervos. Y que tenga usted una iglesia que le patrocine o no, quiero que usted sepa que Dios quiere que usted haga la misma afirmación que hizo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la afirmación que queremos hacer en esta mañana. Abraham había hecho 3 partes de una promesa a su pueblo. Y el hermano empezó esta mañana con una lectura de Josué capítulo 24, así que yo los también refiero al mismo capítulo, Josué 24. Empieza diciendo: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Quiero que sepan que este capítulo, la gran mayoría de la primera mitad, es una demostración de lo que Dios está haciendo a su pueblo, de lo que Dios dice a su pueblo. Y hablando entonces en nombre de Dios, dice Dios de Israel: vuestros padres habitaron, versículo 2, antiguamente al otro lado del río, eso es Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿En qué capítulo, en qué libro se encuentra esa referencia a la cual hace Josué? Yo sé que no todos me pueden contestar, pero casi la mitad o tal vez todos me dirían Génesis capítulo 12. Josué, más bien Dios aquí está llamando a recordar a la gente a Génesis capítulo 12,
cuando hizo una promesa a Abraham, pero una promesa que tiene tres partes. Y es muy importante que reconozcamos eso, las tres partes. La parte primera de la promesa a Abraham, que tenía 75 años cuando recibió la promesa, era: voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham no tenía ni siquiera hijo, y su esposa tenía 60 años. Y entonces, humanamente era imposible que tuviera hijos. Pero Dios dijo: Abraham, a pesar de que no tengas ningún hijo, voy a darte un hijo. Es más, te voy a dar descendientes como las arenas en la playa, como las estrellas del cielo. Voy a llenar la tierra de descendientes tuyos. Vas a ser una gran nación. Y la segunda parte de la promesa se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 7, donde dice Dios a Abraham: Abraham, esa gran nación que yo formo de ti, de tu cuerpo, aunque no tenga ningún hijo, voy a formar una nación grande de ti. Esa nación le voy a dar una tierra, y la tierra que nosotros vamos a evaluar aquí, examinar aquí, es Canaán. De eso se trata el libro de Josué, la segunda parte de la promesa a Abraham. Y hay una tercera parte a esa promesa que vamos a descubrir después, pero quiero que ustedes se abarquen en el contexto de Josué en el momento. La promesa que Dios dio a Abraham de hacer una gran nación y entregarle una tierra, el libro de Josué está resolviendo la segunda parte de esa promesa. Y con toda certeza podemos también recalcar lo mismo que Josué dijo, que todas las grandes promesas que Dios hizo a Abraham, creo que al final del capítulo 21 lo dice, que todas las promesas que Dios hizo a Abraham, exactamente 21:43, toda la tierra que había jurado dar a sus padres, la poseyeron y habitaron en ella. O sea que Dios cumplió esa promesa de darles la tierra en Josué capítulo 23 y 21. Ahora, regresando al capítulo 24, abrimos aquí con la lectura y todavía estamos en Josué 24. Ojalá que lo tengan en sus Biblias enfrente de ustedes. Quiero que se fijen en algo muy importante y es el primer punto para este día, en el cual nosotros afirmamos también que nosotros y nuestras casas seguiremos a Jehová. Fíjense, ¿de quién es el proyecto? ¿De quién es el trabajo? Fíjense en 24, capítulo 24 de Josué. ¿De quién es el trabajo? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi visión? ¿Es mi sueño? ¿Es lo que yo estoy haciendo? No. El versículo 2 nuevamente dice: Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel. Y a partir del versículo 2, quien está hablando es Dios. Mire versículo 3. Yo tomé a vuestro padre Israel, primera persona. Versículo 4. A Isaac yo di, Jacob Esaú. Dios está hablando en primera persona. Versículo 4. A Esaú yo di el monte de Seir. Versículo 5. Dios está hablando: yo envié a Moisés y a Aarón. Versículo 6. Yo saqué a vuestros padres de Egipto. Versículo 7, cambia a tercera persona, pero está hablando de Jehová. Dios puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Versículo 8, Dios dice: yo os introduje en la tierra de amorreos. Versículo 8, la última parte: yo los entregué en vuestras manos. Versículo 10, yo no quise escuchar las palabras de Balaam, entonces yo cambié sus palabras. Versículo 11, la parte final: yo los entregué en vuestras manos. Versículo 12, yo envié delante de ustedes los tábanos para ayudarlos a conquistar. Versículo 13, yo os di la tierra. Este es proyecto de Dios, hermanos. Nosotros estamos reunidos aquí en esta plataforma para platicar sobre las cosas de Dios en nuestros tiempos, y recordando que el libro de Josué y el proyecto que Dios había puesto delante de su pueblo era proyecto de él, no proyecto nuestro. Particularmente hoy queremos recalcar la importancia de lo que es el liderazgo del hombre en la casa, del hombre en la sociedad, del hombre en la iglesia. Es Día de los Padres. Y vamos a decir algunas palabras también a las mujeres, pero queremos recordarnos todos
que ser cristiano, de participar en el reino de Dios, no es proyecto nuestro, es proyecto de Dios. Es lo que Dios está haciendo. Y Él nos invita a participar con Él. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Como oramos, como dijo Jesús. Haga su voluntad en la tierra como se ha hecho en el cielo. La voluntad se está haciendo en la tierra y nos invita y nos dice que seamos valientes para que participemos con Él. Josué aceptó y participó en el proyecto de Dios. Cuando empezó su ministerio, cuando empezó su liderazgo, Dios le dijo, versículo 6 de capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré. Es proyecto de Dios. Dios invita a Josué a participar en su proyecto. Pero para que Josué lo haga, Josué va a tener que ser valiente y va a tener que esforzarse. Hermanos, especialmente varones, hermanas que son líderes de sus propias casas, porque tal vez un varón no está ahí, un varón cristiano no está ahí para ser líder, esfuércense y sean valientes, porque ustedes están en el proyecto de Dios. Ese proyecto de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 10. Este proyecto se expande, se amplía a ser no solamente de una tierra que se llama Canaán, sino que se amplía a incluir lo que es la iglesia. Pablo dijo en Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí que soy menos del más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Otra vez, es proyecto de Dios, creó todas las cosas. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia. En el tiempo de Josué, la sabiduría de Dios se daba a conocer por el pueblo de Israel, que él mismo creó, de un hombre viejo que tenía una esposa vieja también. Y Dios formó un pueblo y les dio una tierra. A nosotros no nos corresponde tomar la tierra nuevamente de Canaán. A nosotros nos corresponde otra partecita de la promesa original a Abraham. A nosotros nos corresponde formar parte de la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios está cumpliendo el mismo propósito que cumplió Josué en la tierra de Canaán. Si nosotros somos fuertes y valientes, y si nosotros cumplamos y trabajemos con Dios, su multiforme sabiduría se va a dar a conocer por medio de su iglesia en Panamá, en Estados Unidos, en cualquier parte, porque estás expresando esa sabiduría por medio de nosotros. ¿Cuál era la tercera parte de la promesa original a Abraham? ¿Alguien lo puede decir? Yo sé que todos estamos con el micrófono callado, pero piénselo. ¿Cuál era la tercera parte? Yo les mencioné las primeras dos partes. Darle una nación, dar a esa nación una tierra. Y la tercera parte, ¿qué era? La tercera parte de la promesa está explicado muy bien en Gálatas 3, lo cual no vamos a leer, pero si lo quieren consultar después. La tercera parte de la promesa fue que Abraham sería una bendición a todas las familias de la tierra. Y la simiente que saldría de su cuerpo se llamaría Jesucristo. Y Jesucristo sería la bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el proyecto de Dios hoy en día? Muchas iglesias, muchas personas se afanan por lo que está pasando en Israel. Hermanos, yo no me afano, no pienso mucho en lo que está pasando en Israel en estos días. Si algunos hermanos tienen alguna filosofía o teología sobre lo que tiene que pasar en Israel, para mí no sirve mucho porque Josué ya cumplió esa parte. Dios ya cumplió su proyecto de entregar la tierra de Canaán al pueblo judío en Josué 21.
Ya cumplió con esa parte. Pero ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros, en la cual nosotros estamos participando en el proyecto de Dios? La primera parte del mensaje de hoy es unirnos al plan, al proyecto de Dios, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por participar en la bendición a toda la familia de la tierra. Nosotros somos hijos de Abraham cuando estamos en Jesucristo y vamos expandiendo el reino de Dios, no en Canaán. Bueno, podría ser en Canaán si quieren ir a predicar allá, pero ya no es tomar posesión de tierra, sino extender, ampliar el reino de Dios por medio de bendecir a todas las familias de la tierra. Hermanos, los animo a hacer lo que Josué hizo. Únanse al proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios hoy? El proyecto de Dios en este momento es expandir, ampliar el reino de Dios, primeramente en su propia casa, bendecir a su propia familia, traer Jesús a su propia familia. Y Dios siempre va a ayudar a su pueblo, porque este es proyecto de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está ampliando su reino. Me emociona cuando un par de jóvenes o dos personas cristianas se casan y siempre cuando les estoy hablando sobre matrimonio les digo, parte del motivo de que usted se case y que se forme un hogar nuevo es ir ampliando, expandiendo el reino de Dios. La autoridad de Dios es otro hogar donde va a reinar Dios. Ese es el proyecto de Dios hoy en día, porque Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. No es fácil, no es fácil. Hay que ser valientes. Pero hombres, únanse al proyecto de Dios. Particularmente hombres, busquen en sus Biblias primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Primero de Timoteo 2:8. Los idiomas originales de la Biblia, el griego en particular, tiene el fenómeno que tiene también el idioma español. En inglés no sucede, pero en español y griego sí sucede, en que se puede hablar del masculino o femenino. Y algunas palabras incluyen los dos. Por ejemplo, yo les digo hermanos y ustedes me entienden que estoy también incluyendo las hermanas. Pero hay palabras en el griego y también en español, cuando uno quiere detallar, quiere ser muy específico y hablar de un solo género. Y esto es lo que pasa en 1 Timoteo 2. Cuando aquí habla de hombres, no está hablando de humanidad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues que los hombres, ahí no usa la palabra genérica que significa humanidad. Usa el escritor la palabra que significa varones. Quiero que ustedes, varones, dejen de tener contiendas e iras con sus manos. Dejen de pelear. Quiero que ustedes levanten manos santas en oración. Nos está instando, nos está mandando, nos está ordenando que nosotros cambiemos nuestro carácter, que tal vez por naturaleza somos muy competitivos, nos gusta contender, nos gusta ganar, nos gusta superar unos a otros. Y dice, quiero que pongan sus esfuerzos ahora en ser líderes espirituales, que ustedes sean los que sean líderes en todo lugar espirituales. Hombres, ese es un llamamiento para ustedes a unirse al proyecto de Dios en su hogar. Ya pasaron los días en que la mujer haga todo lo espiritual en la casa, que la mujer abra la Biblia para su familia. Hombres, ustedes han sido ordenados por Dios ser los líderes espirituales en sus casas, a tomar la palabra de Dios, a tomar tiempo con los hijos y con los nietos, a poner prioridad a que Dios se honre en su hogar. Esto es lo que Dios ha dicho. Y yo sé que este no es un tema muy aceptable en la sociedad de hoy en día, en que
La sociedad quiere, y en algunas formas, honestamente, justamente, dar más derechos a las mujeres. Estamos muy centrados en eso, que las mujeres son personas iguales. Y yo estoy de acuerdo. La Biblia dice que en el reino de Dios todos tenemos el mismo acceso a Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos tenemos la misma relación con Dios. Pero el punto de Timoteo no es eso. No es el acceso a Dios. El punto de Timoteo es que Dios ha creado varón y hembra y tiene papeles que él mismo diseñó al varón para ciertos papeles, y en este mismo texto dice que las mujeres van a tener bebés. Levanten la mano de todos los hermanos varones. Ustedes quieren ser el próximo en dar a luz a un hijo en vez de que su mujer. Levanten la mano los hombres que quieren dar a luz a hijos, ¿no? No queremos. ¿Por qué? Porque este es papel de mujer. El mismo texto lo dice más al rato. Hay ciertos papeles que Dios ha dado a las mujeres y ciertos papeles que ha dado a los varones. Y ese es el plan de Dios, ese es el proyecto de Dios. Y Dios quiere que las hermanas tomen un lugar. De eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es: hombres, únanse al proyecto de Dios. 1 Timoteo 2:8. Hermanas, algunos de ustedes son mujeres solteras o mujeres que no tienen hombre en la casa que tome el liderazgo. Entonces usted lo tienen que hacer. La mamá de Timoteo también lo tuvo que hacer. En 2 Timoteo 1:5 dice que Timoteo recibió su fe de Eunice y de Loida, su abuelita y su mamá. Algunas mamás van a tener que hacer lo mismo porque no tienen marido que lo haga. Les quiero contar algo que me sirvió de mucho saber de un hermano que tal vez ustedes lo distinguen, tal vez han escuchado de él. Seguramente algunos de ustedes han escuchado nombrar a Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez era misionero en México, en algunas partes, y también ha sido un expositor de la palabra entre los latinoamericanos. Y yo los invito, yo ojalá los animo, los aliento a que ustedes lo inviten a él también a traer la palabra de Dios alguna oportunidad que tengan. Pero en la iglesia donde yo sabía de Daniel de su propia boca. Yo sabía que él fue criado como yo. Desde joven, su papá fue separado de la familia, entonces él fue criado por una mamá soltera. Y algunos de ustedes que me están escuchando son mamás solteras. Y Daniel tiene un carácter, tiene una convicción, tiene una valentía como la de Pablo, como la de Timoteo, de ir y predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo fue posible eso si fue criado por una mujer soltera? Bueno, cuando vine aquí a estas partes donde ahora vivo, en la iglesia donde estamos, hay una hermana que se llama Mary Jo y su esposo Roberto. Y ellos nos contaron que cuando eran más jóvenes ellos, Daniel Rodríguez, sus hermanos, fueron llevados por su mamá a la iglesia en Fresno, California. Y era madre soltera con 4 muchachos que bien locos y bien descontrolables. y francamente, Roberto Biggers y su esposa dijeron, francamente, varios hermanos criamos a los niños de Mary, la mamá de Daniel Rodríguez. Me impresiona que la mamá de Daniel Rodríguez supo cómo disponer sus hijos a los otros varones en la iglesia que pudieron ser mentores y tutores de ellos. Y así fue en el caso mío. Mi mamá me puso en un lugar donde yo tenía mentores varones, y a pesar de ser una madre soltera, ella me puso en un lugar donde en la iglesia me pudieron ser mentores, otros hermanos, y me inculcaron los valores que tengo. Hermanos, hermanas, a cargo de sus familias, únanse al proyecto de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo de Josué. Otra parte de lo que dice Josué, y quiero resumir esto rápidamente, es la segunda parte: conságrense a la pureza de Dios. No solamente es proyecto de Dios, Dios nos consagra a su pureza. Miren muy bien en Josué 23. Josué 23. Cuando realmente comienza su exhortación.
Dice en versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con esas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinaréis a ellos. Y en versículo 12, versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis, si os apartaréis y si os uniereis a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellos y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Y ellos os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados. Mire, hermanos, por no guardar este principio, a nosotros nos pasa la misma cosa en nuestras iglesias. Aquí no está diciendo que Dios es racista, que no quiere que se mezclen la raza. Aquí está diciendo que Dios no quiere que los que tienen corazón y fundamentos de ser siervo de Dios hagan enlaces, que hagan vínculos, que hagan compromisos con personas que no tienen el mismo fundamento. Sin embargo, entre nosotros, entre la comunidad cristiana, muchas veces nuestros jóvenes, nuestras personas se casen con personas no cristianas. Es como construir una casa sobre un fundamento. La mitad del fundamento es de concreto y la otra mitad es arena. Y nos preguntamos por qué la mitad de la casa fundada sobre arena se cayó y arrastró la otra parte consigo. Porque no tiene un fundamento sólido, no tiene el mismo fundamento. Y esta es la advertencia que nos hace Dios. Conságrense en la pureza de Dios. Apliquen eso a sus matrimonios, aplíquenlo a sus negocios, aplíquenlo a toda parte de la vida. Conságrense a la pureza de Dios. Vivimos dentro del mundo, pero no somos del mundo. En Efesios capítulo 5, el versículo más conocido que nosotros hablamos es Efesios 5, 19, en el cual nos dice que nosotros hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y lo aplicamos a la iglesia. Pero yo les digo que si ustedes lean antes de ese versículo, van a ver que hemos perdido el mayor impacto de este versículo. Porque este versículo no es solamente para aplicar a la iglesia, es para aplicar también al hogar y a la vida cotidiana. Anteriormente en el capítulo dice en versículo 3, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes. Versículo 6, que nadie se engañe con esas palabras vanas. No sean partícipes en el mundo, versículo 7. Sean luz, no sean tinieblas, versículos 11, 12 y 13. Versículo 15, con diligencia cuiden cómo anden, aprovechen el tiempo. Y después el versículo sobre cómo cantar y animarnos unos a otros. Pero no es limitado este versículo a la iglesia, es para toda la vida del cristiano. Conságrense a la pureza de Dios, manténganse limpios del mundo. Vivimos dentro del mundo, pero no somos del mundo. Y el tercer punto que quiero mencionarle de Josué, capítulo 24. Nosotros estamos uniéndonos al proyecto de Dios, estamos manteniéndonos, consagrándonos a la pureza de Dios. Y por fin, número 3, saturando el hogar con la palabra de Dios. Saturemos el hogar con la palabra de Dios. La pregunta realmente no es qué tan grande
es la Biblia que yo llevo a la iglesia? ¿O cuántas versiones tengo yo en mi iPhone o en mi teléfono móvil? La gran pregunta es, ¿cuánta de la palabra de Dios es activa en tu hogar? ¿Lo estás aplicando al hogar? Estás examinando, estás informando a tu familia, estás informándote a mí mismo, a tu esposo, a tu esposo. Están saturándose en la palabra de Dios en la casa. ¿Qué tal de lo que ustedes usan como diversiones, sean juegos o televisión o películas o lo que sea? Cuando están en sus tabletas mirando las cosas, en las computadoras, están saturándose de la palabra de Dios. La palabra de Dios está invadiendo todo su hogar. Muchas veces aplicamos Efesios 5:19 de los cantos espirituales a la iglesia, pero ¿qué de las tabletas en la casa? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la letra de la música que está llenando nuestras casas? ¿Cuál es la música que está llenando las cabezas de nuestros jóvenes que ellos están escuchando con sus dispositivos todos los días? El énfasis de Efesios 19 es saturar, en vez de vivir una vida y malgastar el tiempo como antes hacíamos, como no cristianos. Ahora que somos cristianos, el gran énfasis de Efesios 5:19 es transformar la vida que nosotros vivimos ahora y que la música cambie, que ya no escuchemos y que ya no cantemos la letra de canciones vanas de fornicación, de todo tipo de disensión, de problemas, de inmundicia, que esas letras ya salgan de la cabeza nuestra y que llenemos la cabeza con letra de música que agrada a Dios. Ese es el énfasis de Efesios 19. Saturar su hogar, saturar su mente, saturar donde usted vive con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, concluimos. Y otra vez, gracias por el tiempo. Concluimos. Varones, Dios nos ha puesto como líderes en el hogar. Tomemos esa responsabilidad. Es proyecto de Dios. Hermanas que no tienen varón en la casa, hay excepciones en la Biblia. Hay veces que las hermanas en la Biblia también tienen que ser líderes por diferentes situaciones. Tomen las riendas, tomen lo que ustedes tienen que hacer y como Loida y Eunice, como otras mujeres, hermanas que no tienen. Nosotros estamos siguiendo el proyecto de Dios. Estamos consagrados a la pureza de Dios y estamos saturando nuestros hogares con la palabra de Dios. Josué terminó y escribió todas estas letras, toda la ley de Dios sobre las piedras. En su libro lo menciona y recordó al pueblo. Y al final hizo que cada uno de ellos hiciera un pacto con Dios nuevamente para consagrarse a Dios. Y por fin terminó con esas palabras que fueron leídas. Ustedes hoy escogen a quién servirán. Ya lo habían escogido. Ya lo habían escogido porque ya habían atacado, ya habían desterrado a varias naciones. Pero dice otra vez nuevamente, hoy otra vez escogen a quién servirán. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros también hace años escogimos servir a Jehová, pero hoy otra vez decidimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo que más me gusta de este libro, dice en Josué 24:31, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová que Dios Jehová había hecho por Israel. Esa generación y la subsiguiente fueron fieles a Jehová toda la vida de Josué y toda la vida de los ancianos que siguieron a Josué. Qué bendición, ¿no? Que así sea para nosotros, hermanos. Que nuestra generación y nuestros hijos sean fieles a Jehová toda nuestra vida y toda la generación después de que nosotros ya no estemos aquí. Dios lo bendiga, hermanos. Ojalá que ustedes digan hoy mismo en sus propios hogares, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios lo bendiga.
Bueno, gracias, hermano Gonzalo. Y, hermanos, antes que nada, quiero felicitar a todos los padres panameños que me escuchen esta mañana en su Día de los Padres. Yo les deseo un día tremendo, hoy gozando con su familia en el Día de los Padres allí en Panamá, tanto en nuestro país de los Estados Unidos también. También quiero aprovechar y agradecer a nuestro hermano Ray Kramer por su mensaje esta mañana, animándonos, y voy a ir en el mismo tema, hablando de Josué en una forma de cortar a todos los padres pequeños que escuchen mañana el Día del Señor. Obviamente, nuestro hermano Kramer habló mucho de Josué y voy a añadir algunos comentarios. Pues en el versículo 15 de Josué 24 se encuentra un versículo bien famoso. He visto yo personalmente muchas placas en hogares alrededor del mundo con este dicho tan importante, tan famoso de Josué, que para mí y mi casa serviremos al Señor. Es algo bien importante porque donde quiera, donde se encuentre la placa, a mí y mi familia serviremos a Jehová. Es un testamento, hermano, el testimonio de la familia y la fe de la familia y el compromiso con servir al Señor. Y volviendo al texto de Josué capítulo 24, hermanos, ya Josué había cumplido su deber como el gran líder de Israel después del profeta Moisés. Y ya estaba llegando al final de su vida, pero se supone que era un hombre contento por haber cumplido su propósito como el gran líder de Israel y de llevar los hijos de Israel a la tierra prometida allí en la tierra de Canaán. Él había sido fiel en su carrera, en su propósito, y se supone que era contento y feliz. Pero se supone también que Josué ya era un hombre preocupado, porque él había visto en Egipto, en el desierto, también la idolatría del pueblo de Israel. Entonces, antes de salir de este mundo, él retó el pueblo de Israel diciendo que para mí y familia serviremos al Señor. Y pasando ya al versículo 15, hermanos, en el contexto de Josué, capítulo 24, en su exhortación al pueblo de Israel en aquel tiempo, Josué habló en el versículo 15 de por lo menos tres posibilidades, tres opciones. Primeramente, él les habló de la primera posibilidad de servir los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres allí en Egipto. Era una opción para el pueblo de Dios allí en la tierra de Canaán, de seguir en el camino de sus padres, sirviendo los dioses de Egipto. Y en el mismo versículo 15, Josué habla de otra posibilidad, diciendo a ellos que era posible servir a los dioses en la tierra de los amoreos, en cuya tierra habitáis. Era la segunda posibilidad de servir a los dioses cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida. Allí encontraron ellos un nuevo juego de dioses para servir, dioses diferentes, ídolos diferentes que habían tenido allí en Egipto. Era posible servir a ellos también. Pero gloria a Dios, había tercera posibilidad de servir a Jehová, el Dios verdadero, el único Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Entonces, hermano, claramente en la exhortación de Josué, dado al pueblo de Israel en aquel tiempo, se encuentra el concepto del libre albedrío. El libre albedrío, hermanos, es decir, que cada cual tiene la libertad de escoger a quién va a servir. Aunque la Biblia no habla en sí de la frase libre albedrío, se encuentra el concepto en toda la Biblia, desde el caso de Adán y Eva en el huerto de Edén, hasta las 7 iglesias de Cristo en la provincia de Asia, en Apocalipsis 2 y 3. Se encuentra el concepto, hermano, definitivamente del libre albedrío, la libertad de escoger, de creer en Dios
o no creer en Dios, de obedecer a Dios o no obedecer a Dios, ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios. En aquel momento, la exhortación de Josué, él les exhortó para que fuesen fieles, para que sirviesen a Jehová, el Dios único del Israel. Pero Josué no pudo tomar la decisión por aquellos. Era necesario para cada hijo de Israel tomar su propia decisión de quién iba a servir. Los dioses de Egipto, los dioses de la tierra prometida, o el Dios único, el Dios verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces, hermano, en el análisis final, Josué no pudo tomar la decisión para ellos. Solamente él pudo hablar por sí mismo y su familia, diciendo que para mí y mi familia serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Y como vemos aquí en Josué capítulo 24, gloria a Dios, hermanos. La Biblia dice que ellos hicieron caso. Pasando al versículo 31, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Gloria a Dios, aquellos tomaron su decisión de servir a Jehová y por todas sus vidas eran fieles sirviendo a Jehová. Durante los tiempos de los ancianos también que sobrevivieron a Josué en su vida. Y hermanos, es así también hoy en día. Cuando la gente hace caso a lo que hace un predicador, hay gozo y alegría en el corazón de un predicador del Evangelio. Se supone que Josué murió un hombre feliz, contento, porque Israel tomó la decisión de servir a Jehová todos los días de su vida. Y hermanos, obviamente, este pasaje sigue hablando a nosotros. En cada generación, la exhortación de Josué entre el servir a los ídolos del mundo o servir a Dios. Y entonces, hermanos, obviamente nos encontramos en Panamá, en México, tanto los Estados Unidos, todo el mundo, en medio de una crisis, una pandemia bien fuerte. Miles y miles de personas están sufriendo, muchos han muerto, pero tan poderoso que es nuestro Dios. Él puede traer algo bueno de algo malo. Les explico. En Romanos 8, capítulo 8, en el versículo 28, dice Pablo a los romanos y los panameños de esta mañana, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, hermano, que Dios tan poderoso que es, puede traer algo positivo de algo negativo. Tengo un buen ejemplo en el caso del apóstol Pablo. ¿Se recuerdan ustedes de que una vez él estuvo encarcelado ahí en Roma por su fe? Y en Filipenses capítulo 1, él estuvo en la cárcel y se supone que era bien fuerte ahí en la cárcel. Pero él mirando hacia atrás, dijo a los filipenses, a los panameños también esta mañana, que Dios tan poderoso que es, trajo algo bueno de algo malo. De tal manera que los guardias del pretorio tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio. Mas dice él en Filipenses capítulo 1, en el versículo 13, en versículo 14, que la mayoría de los hermanos cobraron ánimo y como resultado se atrevían mucho más a hablar de Cristo y el Evangelio sin temor. Es decir, hermanos, que en el caso de Pablo, ahí en la cárcel en Filipo, o en Roma, a los filipenses, que Dios trajo algo bueno de algo malo. Y yo creo, hermanos, que Dios también puede traer algo bueno de la pandemia en la cual estamos hoy en día. Pues, hermanos, lamentablemente hemos visto muchos problemas, muchas cosas malas, muchas cosas negativas, muchas cosas tristes, muertos sin número, hospitales llenos, desempleados, muchos están sufriendo, todos han sido afectados en una forma u otra, hermanos.
Pero, hermanos, hay algo bueno que está saliendo en las noticias de mi país en cuanto a la pandemia. Es que más padres que nunca están pasando más tiempo con sus hijos. Por todos lados se habla de los padres que están jugando más con sus hijos, leyendo más con sus hijos, pasando más tiempo con sus hijos. Es algo bueno. Por ejemplo, en las noticias esta semana en nuestro país se entrevistó un jugador de fútbol americano bien famoso y él estaba explicando que, gracias a Dios, él está pasando más tiempo que nunca con sus hijos. Y lo que está pasando en muchos hogares, tanto en Panamá, tanto en mi país, los Estados Unidos y en México también, que los padres están pasando más tiempo con sus hijos. Y es algo bueno, algo positivo, porque los niños están formando recuerdos en sus memorias que estarán allí grabados los recuerdos para toda su vida. Aunque tengo 66 años, hermano, todavía tengo los recuerdos de mi papá allí en mi mente. Y entonces algo bueno está pasando hoy en día, a pesar de todos los problemas con la pandemia, es que más padres que nunca están pasando tiempo con sus hijos. Es decir, si no fuera por la pandemia, muchísimos niños y hijos jóvenes no tendrían ellos los recuerdos de los momentos preciosos con su padre. Entonces, volviendo al caso de Josué, hermanos, en cada generación de la iglesia, los miembros de la iglesia necesitan modelos, ejemplos para seguir. Obviamente, el mayor ejemplo de todos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de Josué se encuentra un buen modelo, un buen ejemplo para varones, padres en cada generación. Y él se levantó y cumplió su propósito como el líder espiritual, no solamente de Israel, sino de también de su propia familia, el líder espiritual. Él se levantó y aceptó el reto de servir a su familia como el líder espiritual de la familia. Y, hermano, lamentablemente, en el libro de Jueces se encuentra un mal ejemplo de un hombre que no quiso cumplir con su deber, con su responsabilidad. Su nombre era Barak. Y leemos de Barak en Jueces capítulo 4 y los versículos 4 al 9. Es decir, que él no quiso cumplir su propósito. Pues la profetisa Débora fue a donde él y le explicó que era necesario ir contra los enemigos y pelear contra ellos, los enemigos de Israel. Pero él no quiso. Y él le dijo a Débora en el versículo 8, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres, no iré yo. Y él dijo a él, está bien, pero yo quiero que tú sepas que no será tuya la gloria, sino será dada la gloria a una mujer. Hermano, aplicando el caso de Barak y Débora. Hermanos, en el plan de Dios, el padre, siendo cabeza de la mujer, siendo cabeza de la familia, debe cumplir su deber como el líder espiritual de la familia. A través de los años en la iglesia, yo he visto que lamentablemente es más la mujer que se preocupa por el bienestar de los niños, el bienestar espiritual de los niños. Y si el padre no quiere cumplir su deber, obviamente la madre tiene que llevar a los niños a la iglesia, a la escuela dominical, obviamente. Pero debe ser en el plan de Dios el varón, el padre que se levanta y sirve como Josué, como el líder espiritual de su familia. Y hermanos, en estos días se oye también por todos lados un concepto llamado la nueva normalidad. La nueva normalidad. Es decir, que muchos predicen que jamás serán iguales las cosas como antes. Que hemos visto grandes cambios en el supermercado y la forma de comprar comida.
en la oficina, en el negocio, de hacer compras. Hemos visto grandes cambios y algunos dicen que será la nueva normalidad. Y hermanos, mi exhortación a los padres panameños que me escuchan esta mañana, que sea parte de la nueva normalidad de su hogar, de su familia, que saquen tiempo en familia. Señor, es mi exhortación, que sea parte de la nueva normalidad de su familia, sacar tiempo para leer la Biblia a los niños, para orar juntos como familia y como pareja, dando la misma exhortación de Josué. Para mí y mi familia serviremos al Señor. Pasando brevemente al libro de Efesios, capítulo 6, en el versículo 4. Hermanos, Pablo habla del deber del padre cristianos, de no provocar a sus hijos a la ira, sino criar los niños en la disciplina y la amonestación del Señor. Y una forma bien buena para ayudar a los niños, criar a los niños en la disciplina y la amonestación del Señor, hermanos, por medio de devocionales familiares. Y hay dos opciones que quiero sugerir a los padres panameños que me escuchen esta mañana. Primeramente, una posibilidad es sacar tiempo diariamente, cada día, para orar y leer un pasaje y hablar de la Biblia con la familia diariamente. Quizás 5 minutos, quizás 10 minutos, no importa. Pero sacar un tiempo, quizás después de la cena, después de limpiar la cocina, sentarse en familia y leer un pasaje y orar juntos. Puede ser un caso de sacar una noche durante la semana, la noche de martes o la noche de viernes, de familia, reunir la familia y escoger y leer un pasaje y hablar del pasaje con los niños y los jóvenes de la casa y la mujer. Así se puede ser parte de la nueva normalidad de su casa. Hermano Jim, se apagó su micrófono. Hermanos, así uno dará recuerdos a sus hijos, que serán grabados los recuerdos en sus mentes por toda su vida. Pero es mi exhortación, que sean los padres panameños que me escuchen esta mañana, que sean los líderes espirituales de la familia en su hogar, sacando tiempo para adorar al Señor en familia. Quizás después de la cena o antes de acostar a los niños, quizás una noche durante la semana, no importa, pero sea parte de su nueva normalidad en su familia. Entonces, hermano, esta mañana mi mensaje tiene 3 puntos. Hemos hablado de la exhortación de Josué. Hemos hablado de que tan poderoso es nuestro Dios, que Él puede traer algo bueno de algo malo. Y hemos tocado el tema que se oye casi todos los días en las noticias de la nueva normalidad y que sea parte de la nueva normalidad de su familia allí en Panamá. Sacar tiempo, quizás cada día, por unos momentos, o una noche durante la semana para reunir la familia, que sea parte de la nueva normalidad. Entonces, hermano, voy a concluir el mensaje mío esta mañana, hablando brevemente de lo que necesita cada congregación allí en Panamá. Cada congregación de la Iglesia de Cristo, hermano, necesita más hombres valientes. Cada congregación necesita más hombres espirituales, más hombres como Josué, como líderes espirituales en su iglesia, en su familia. Hombres de Dios valientes que se levantarán y dirán con Josué, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Es mi exhortación, hermanos, a dar a las congregaciones allí en Panamá esta mañana, que sean los líderes de su familia y con Josué
que se levanten y digan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que el Señor le bendiga para que cumplamos todos nuestro deber como el líder espiritual en el plan de Dios en el hogar. Que el Señor le bendiga en gran manera. Amén.